Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas felicidades ahora en este día, pues se celebra el Día del Amor y la Amistad. Como dicen por ahí, es una fecha más que todo comercial, ¿verdad? Pero nosotros pues lo aprovechamos para poder agradecer y felicitar a aquellas personas, a aquellos amigos, ¿verdad? Aquellas personas que con una buena intención pues se acercan a nosotros para ayudarnos, para estar siempre con nosotros, como dicen por ahí, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Así que muchas felicidades a todas aquellas personas, ¿verdad? Que este día pues están ahí honrando a sus seres queridos, a sus amistades. Pero quiero decirte que esto del amor y la amistad es de poderlo preservar siempre, no solamente un día, sino de poder demostrar con aquellos pequeños detalles que son lo que marca la diferencia, ¿verdad? El poder honrar a las personas que nos brindan esa amistad. Así que muchas gracias a ti que me escuchas por tu amistad, ¿verdad? Así que ahora pues vamos, y no hay mejor amistad que también la de nuestro Dios, ¿verdad? Y no hay otro amor más sincero y más, inmenso como es el amor de nuestro Dios. Así que estamos agradecidos también a nuestro Dios por eso, ¿verdad? Porque dice él de que nos amó de una manera increíble, ¿verdad? Que hasta otorgó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, si vamos a celebrar esto, pues recordemos siempre que hay alguien que nos ama incondicionalmente y ese es nuestro Dios. Así que ahora vamos a iniciar con el estudio de Éxodo, lo que estamos ahorita tratando en esta semana. Hemos estado desde el día lunes. Hemos estado llevando esta serie, ¿verdad? Lo que es el estudio del libro de Éxodo. Y ayer nos quedamos, ¿verdad? Cuando llegó el pueblo de Israel y cruzó, ¿verdad? El Mar Rojo y estaban celebrando, recordemos que, que estaban haciendo fiesta, estaban cantando, estaban adorando a Dios y agradeciendo a través de la alabanza porque les había rescatado de esa esclavitud. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema, pero antes vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que Él sea el que tome el control de lo que vamos a hablar ahora. Así que acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias porque ya estamos aquí, listos para compartir, Señor, lo que es el estudio de este día. Señor, toma control de todo lo que va a acontecer en este momento. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en algo, pero ahora en este momento queremos que nuestro corazón esté dispuesto y que nuestro corazón, Señor, sea esa tierra fértil donde esta semilla que vamos a plantar ahora pueda crecer de acuerdo al género de la palabra que se está enviando ahora. Bendito Señor, toma control de mis palabras, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y toma control también del ambiente, de lo que nos pueda tener en el contorno para que podamos nosotros escuchar atentamente la palabra tuya y poder también otorgarla de igual manera. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos ahora con el tema de este día y son los acontecimientos durante el viaje al Sinaí. Estamos hablando ya en el desierto, ¿verdad? Cuando vemos que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ¿verdad? Pasó al otro lado del Mar Rojo. De ahí pues ya quedó atrás Egipto. De ahí vamos a lo que corresponde a los acontecimientos que se dieron en el desierto. En este momento nos vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 14, 31. Éxodo 14, 31 dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cuando ellos vieron, mira, que hay personas que necesitan ver para creer, como dice el dicho, ¿verdad? Hay personas que no les basta con lo que la otra persona les pueda decir acerca de lo que es el mensaje de Dios. O hay personas que a veces no creen lo que otra persona dice, pero dicen hay que ver para creer. Hay un dicho que dice así, y hay personas que sí son en la fe. Este pueblo vio, primeramente vio las señales que Moisés hizo al momento que llegó a Egipto, ¿verdad? A rescatarlos. Pero ahora no habían visto una proeza como esta, ¿verdad? Donde Dios les permitió cruzar un mar y abrió una puerta donde no había y un camino donde no había, ¿verdad? Para que ellos puedan pasar al otro lado del Mar Rojo. Entonces podemos ver acá, ¿verdad? Cómo Dios viene y hace esas obras tremendas para rescatar a un pueblo, al pueblo escogido de Él. Y así es contigo. Yo quiero que tú vayas viendo estas enseñanzas. Y es que estamos hablando de acontecimientos históricos, sí, porque están en el Antiguo Testamento, son acontecimientos
de los cuales admiramos de cómo Dios obró en esa época, pero Dios sigue siendo el mismo. Él dice, yo soy Jehová y no cambio, ¿verdad? Entonces Él sigue siendo lo mismo ayer, ahora y siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros muchas veces como que nos falta la fe y es por eso que no podemos ver las proezas de la dimensión con la que Moisés pudo verlo, ¿verdad? Entonces, ellos admiraron, dice aquí que los que creyeron en Dios, creyeron en Jehová y creyeron en Moisés. Eso quiere decir que estaban dudando en este momento de lo que se podía realizar, de que en realidad iban a ser libres. Recuerda que plaga tras plaga el faraón accedía y después se arrepentía, entonces ya ellos ya como que se habían acomodado de que él nunca podía ceder, pero en este momento ellos ya creyeron de que sí, ya cuando se vieron libres completamente, creyeron en Dios, como lo dice aquí. Pero quiero que notes, ¿verdad? ¿Por qué tanto era el nivel o la fuerza de su fe? Porque estamos aquí en el capítulo 14, 31. Y ahí dice que ellos creyeron, temieron a Jehová, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Para ese entonces, al ver que ya estaban libres, ellos creyeron. Creyeron en Dios, creyeron en lo que había acontecido y creyeron en Moisés. Quiero que notes esto, porque hay veces que nosotros cuando vemos una proeza de Dios, nuestra fe se mantiene firme. Pero cuando ya va pasando el tiempo y a veces como cuando empezamos a ver que las cosas van fallando otra vez y va aconteciendo algo que no es como nosotros queremos, la fe a veces empieza a decaer, porque eso es lo que le pasaba a ellos aquí. Ellos eran libres y quiero que notes otra cosa antes de que te vaya narrando lo que aconteció, es que tomes en cuenta esto y que vayas observando, porque ellos eran libres, personalmente eran libres, pero no eran libres en su interior. Nótalo bien, porque hay dos maneras de ser libres, libres físicamente y libres en su interior. Hay personas que no están libres físicamente, pero en su interior son libres. Y hay otros que son libres físicamente, pero en su interior están atados. Y en este momento vamos a ver un pueblo de Israel que eran libres físicamente, pero tenían ataduras, que no eran libres en su interior. Y vamos a ir acá. ¿Qué fueron los acontecimientos que pasaron en el desierto? Dice ahí que llegaron primeramente allá en el 15:24, ¿verdad? Vámonos al 15:24 del libro de Éxodo. Y dice que ellos tenían sed, ¿verdad? Tenían ya tres días de haber salido, ¿verdad? De lo que es Egipto. Iban caminando en el desierto y ya tenían sed y no había agua donde tomar, ¿verdad? Entonces ellos llegaron a un río que se llama Mara, ¿verdad? Y dice ahí la porción bíblica, lo vamos a leer textualmente, dice, entonces el pueblo murmuró, fíjate bien, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas y ahí los probó. Pero vemos acá en el versículo 22 dice, e hizo Moisés que partiesen de Israel al Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, ¿verdad? Porque eran amargas. Entonces dicen que tenían sed, ¿te puedes tú imaginar esa condición? De un pueblo que caminó 3 días sobre un desierto y empezaron a tener esa sed, ¿verdad? Si nosotros muchas veces cuando caminamos, ¿verdad? Cierta cantidad de kilómetros no podemos ir sin beber agua. Imagínate ellos caminar por el desierto 3 días, ya tenían sed. Pero llegaron a un lugar donde no podían beber el agua, ¿verdad? Porque sé que estaba amarga. ¿Y qué hizo? Dice aquí la porción bíblica que acabamos de leer que Moisés pidió dirección a Dios. Vemos ahí la situación esta. Moisés pidió dirección a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Le mostró un árbol, una rama, y le dijo, toma de esa rama, échala al río para que se endulce. Aquí hay una enseñanza muy importante y es que el pueblo llegó allí, ¿verdad? No tenía sed, no pudo beber porque las aguas estaban amargas. Ese es un simbolismo del estado del corazón de la persona. Por eso te decía en este momento, hay personas que son libres,
así físicamente, pero en su interior hay ataduras. Y en este caso el pueblo de Israel estaba atado en el estado de que su corazón habían raíces de amargura. ¿Cómo es una persona con raíces de amargura? Es una persona que no ve nada bueno, es una persona que por todo reniega. Pueden estarle presentando algo bueno, pero siempre se fija en el problema, se fija en el error, no se fija en la solución, como en este caso. Iban caminando, pero ya se les había olvidado todo lo que Dios había hecho. Pero te dije en este momento que te fijes muy bien que aquí, en la porción que acabamos de leer, dice que creyeron en Jehová, creyeron en Moisés, creyeron en los acontecimientos, que temían a Dios, ¿verdad? Pero ya cuando llegaron aquí, que tenían sed, tenían necesidad, y no encontraron la necesidad, no pudieron satisfacer la necesidad que tenían porque el agua estaba amarga, ellos empezaron a murmurar. Venían murmurando y siguieron murmurando contra Moisés. ¿Verdad? Que por qué no podían beber agua, que qué iban a hacer, murmurando contra Moisés. Eso es la señal de un corazón con raíces de amargura. Y es por eso que simboliza esto. Y le dice a Moisés, agarra de aquel árbol, porque el árbol significa, es un simbolismo de divinidad, es un simbolismo de sanidad. Por eso le echó la rama del árbol al agua y se endulzó, y entonces pudieron tomar ellos, saciar esa necesidad de sed. Hasta que los sanó prácticamente. Cuando tú vienes y tienes un encuentro con Dios, cuando tú vienes y lees la palabra de Dios, cuando tú vienes y oras, y tú permites que Dios venga y va sanando tu corazón, aquello que te molestaba de repente le vas viendo el lado bueno, o sea, ya no criticas tanto, sino que ya vas viendo las virtudes que tiene aquella persona. Pero cuando andamos con las raíces de amargura o cuando andamos enfermo del corazón, lo que nos fijamos es en el error, o nos fijamos cómo dañar, o vamos viendo cómo perjudicar. Pero cuando estamos dando en el corazón, empezamos a aceptar a aquella gente que antes ni siquiera podíamos que estuviera ahí a nuestro lado. Empezamos a aceptar a esa gente porque le empezamos a ver con otros ojos, porque nuestro corazón está sano. Amén. Entonces podemos ver esto. Y dice ahí, ¿verdad? Que cuando endulzaron las aguas, dice que les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. ¿Que por qué el Señor no le dio los estatutos y las ordenanzas antes? Porque mientras una persona está enferma en su corazón, está con la actitud incorrecta, no puede recibir una instrucción de Dios, no puede entenderlo, no lo puede aceptar. Entonces por eso Dios primero lo sanó, prácticamente eso es lo que simboliza, primeramente lo sanó para poderle después hablar. Una persona que está angustiada, que está preocupada, que está con problemas en su corazón, no tiene la capacidad de escuchar atentamente lo que Dios le dice, porque está pendiente en otra cosa, está pendiente en lo que está aconteciendo para seguir criticando, para seguir murmurando, ¿verdad? Como venía aquí el pueblo de Israel. Pero aquí dice que entonces hasta que endulzó el agua, prácticamente hasta que lo sanó, ¿verdad? Dios les pudo otorgar esos estatutos, les pudo otorgar esas ordenanzas, y dice que allí los probó. ¿Qué más aconteció? Después de todo eso, se fueron a otro lugar llamado Elim. Y allí en Elim habían fuentes y árboles. Vamos a leer Éxodo 5:27, que dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Habían 12 fuentes de agua que simbolizan las 12 tribus de Israel. Amén. Y habían 70, habían palmeras que significan victoria, y habían 70, y los 70 que están ahí, los 70 que son las palmeras significan las naciones. O sea, prácticamente estaba diciendo al Señor ahí que los puso a reposar en ese lugar, porque Elim es un lugar de paz, un lugar de reposo, donde ellos iban a descansar. Pero también todo eso tiene un simbolismo, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel que estaban ahí reposando, pero además estaba hablando de las naciones, de las 70 naciones que iban a salir en victoria, ¿verdad? Entonces eso es lo que le estaba mostrando en ese momento, en ese lugar. Vemos, viene pasando de un lugar que tenían enfermedad, que estaban amargos, que tenían esa actitud incorrecta, que tenían esa interior incorrecto, y luego llegan, ¿verdad? Llegan a este lugar donde Dios les muestra, ¿verdad? Donde pueden ellos descansar y poderles dar una organización. Porque esto significa
Esto es una organización. Dios no puede organizar algo mientras haya un desorden o mientras no podamos nosotros tener nuestra vida interior en una buena condición para poder atender lo que Dios nos quiere otorgar. Amén. Después de ese acontecimiento pasamos allá a Éxodo 16:8, donde vemos la alimentación, porque Dios los introdujo al desierto, pero no los iba a dejar allí, ¿verdad? Solos ahí en el desierto, que vieran que hicieran, ¿verdad? No que, bueno, ya estoy, ya los liberé y vea qué hacen, no, ¿verdad? Dios vino y desde el momento que colocó esa columna, ¿verdad? Y Él se estableció como esa columna esa nube en el día y esa columna de fuego en la noche, es porque los iba cuidando, los iba resguardando y también les iba a proveer de todo lo que necesitaban. Y así vemos aquí en este capítulo que vamos a leer ahorita, el capítulo 16:8, donde vemos la alimentación, cómo es que Dios le otorgó la alimentación al pueblo. Y dice ahí dice en ese texto, dijo también Moisés a Jehová, os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciados, dice, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Como siempre, quiero que veas la condición de este pueblo. Terminó, se saciaron del agua, dejaron de murmurar. Llegaron a Elín donde descansaron, ahí estuvieron tranquilos. Pero cuando ya se presentó otra necesidad, ¿verdad? Que lo vemos ahí en el capítulo 16, ¿verdad? Que ya habían pasado 15 días, ¿verdad? Dice ahí que 15 días del segundo mes, o sea, había pasado 2 meses, el 15 día del segundo mes, es que ellos ya empezaron a ver esto, que no tenían cómo comer, tenían hambre y no había alimento, ¿verdad? En esta ocasión. Entonces empezaron a murmurar, habían visto las proezas de Dios, habían visto cómo Dios les había proveído de tantas cosas, había visto cómo Dios los había rescatado, pero empezaron a dudar de qué iban a comer y empezaron a murmurar contra Moisés. Por eso les dice ahí, ¿y quiénes somos nosotros? No están murmurando contra nosotros, porque es cierto, Dios había puesto a Moisés, ¿verdad?, como líder, pero Moisés hacía lo que Dios le decía. No salía de su propia opinión o de su propia motivación a hacer algo, sino que esperaba la respuesta de Dios, la instrucción de Dios para poder realizar algo. Entonces, por eso decía ahí, ¿quién somos nosotros? ¿Verdad? Moisés y Aarón, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están peleando contra nosotros, están peleando contra Dios, le está diciendo, están murmurando contra Dios. Y entonces viene en ese entonces, Dios le habla. Dios le habla a Moisés, y tú puedes leerlo ahí en el capítulo 16. Dios le habla a Moisés y le dice, mira, he escuchado las murmuraciones del pueblo. Porque Dios está en todas partes, mis hermanos, mis amigos. Dios está en todas partes. Nosotros podemos decir, es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha. ¿Cómo no? Dios sí escucha todas las cosas. Dios ve todas las cosas. Amén. Dios ve todas las cosas. Dios escucha todas las cosas. Dios está en todas partes. A Dios no se le escapa nada. Dios todo lo está viendo. Dios está en todo lugar. Y Él está viendo todas las cosas. Y Él está escuchando todas las cosas. Y Él escuchó la murmuración de este pueblo. Escuchó la murmuración del pueblo. Y le dijo, miren, díganle al pueblo, le dice ahí, ya parafraseando lo que dice el texto, que voy a darles por la mañana lo que es el maná, ¿verdad? Y luego por la tarde van a comer carne. Les mandaron codornices, amén. Les mandaron codornices, dice que eso sucedió. Después cuando nada más que le dio la instrucción, le dijo, van a tomar, le dio una cierta medida, ¿verdad?, de lo que iban a tomar. Y luego dice, para el sexto día iban a tomar el doble, porque el séptimo día era el descanso. No podían salir ellos. Ese día no descendió el maná que nosotros decimos del cielo. No descendió porque ese día era el día de reposo. Y ellos tenían que tomar doble porción el sexto día para cocerlo, el pan y todo lo que para lo que ellos requerían alimentación, lo tenían que hacer el sexto día. Por eso tomaban doble porción. Y les dio otra instrucción más que les dijo, y el que no guarden el maná porque se les va a llenar de gusanos.
Dios es una persona que da todas las instrucciones correctas. Nosotros tenemos que estar pendientes a todas las instrucciones que Él nos otorga. En ese momento Él estaba dando instrucciones a su pueblo y sin embargo dicen que unas personas ahí dice que tomaron ese maná, lo guardaron y se les engusanó. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que Dios nos otorga, todo lo que hay instrucciones que Dios nos da, que debemos de actuar en el momento, no esperar hasta que otra cosa pase. Hay que esperar, hay que actuar en el momento cuando Dios nos otorga la instrucción y poder seguirla como Él realmente la otorga. Amén. Entonces en ese momento, exactamente el siguiente día, en la mañana, ahí tenían su maná. Todos los días bajaba el maná, que es alimento, que es pan caído del cielo, así se llama, así significa, caía el maná. Y ya en la noche llegaban las codornices, dice que se inundaba todo lo que era el campamento de codornices, y ahí ellos pues podían venir y esa es la manera de cómo ellos se alimentaban. Podemos ver cómo Dios cuida a su pueblo, cómo Dios viene y responde para poder venir y otorgar las necesidades, suplir las necesidades del pueblo. En ese momento la nación de Israel estaba en un desierto donde no había nada. Yo te digo a ti cuál es tu necesidad. Dios puede proveerte a ti de lo que tú necesitas en tu casa. Dios puede venir y obrar para poder solventar esa necesidad. Quiero decirte que yo muchas veces nos hemos encontrado a veces que decimos, bueno, la cena está sola, pero de repente, y he visto muchas veces que Dios siempre ha tocado corazones de personas y para la gloria del Señor, Él siempre ha provisto de esa provisión alimenticia, porque el Señor no se olvida de nada. Yo sé que quizás más de alguna persona que va a escuchar este video va a ver esto y va a decir, bueno, si Dios tuvo el cuidado de su pueblo allá en el desierto, cuánto más también lo va a tener por ti y por mí, que estamos aquí creyendo en un Dios que lo provee todo, que para Él no hay nada imposible y todo lo tiene Él, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos confiar en eso, de que Él sigue siendo el mismo y Él puede obrar de esa manera. Él alimentó a su pueblo en el desierto. De ahí otro acontecimiento fue la roca, ¿verdad? Tuvieron sed nuevamente cuando estaban, se fueron a otro lugar llamado Refidim, ¿verdad? Este es otro lugar donde llegaron y se llama Refidim. Ahí en Éxodo 17, ¿verdad? Nos pasamos ya a Éxodo 17 y ahí podemos ver que se encuentran en un lugar llamado Refidim y ahí pasaron dos acontecimientos. Una de ellas es que tenían sed nuevamente y como siempre empezaron a renegar. Quiero que tomes en cuenta eso, porque muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces estamos viendo la mano de Dios obrar a nuestro favor, pero seguimos renegando. La fe como que se nos va disminuyendo, ¿verdad? Cuando vemos que las cosas empiezan a fallar, pero cuando vemos la respuesta de Dios, como que nos sentimos felices y todo, y qué bueno que celebrarlo. Pero no hay que olvidarnos de que Dios siempre es el mismo y que si Él nos sacó de una situación, pues de igual manera nos va a rescatar de cualquier otra circunstancia difícil que pasemos, que crucemos. Y esto es lo que estamos viendo aquí. El pueblo de Israel constantemente pasó por diferentes dificultades, pero en cada una de ellas seguían renegando. O sea que veían la mano de obrar de Dios, pero ellos seguían renegando. Y vemos aquí, en este capítulo 17:6 dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allá sobre la peña en Horeb, y golpea la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Imagínate cómo dijeron ellos, ¿está Jehová entre nosotros o no? Es como cuando nosotros pasamos estos problemas, ¿verdad? Y de repente decimos, bueno, ¿y a dónde está Dios, pues? ¿Y a dónde está Él, pues? Que no lo podemos ver, que no hace nada. ¿A cuántos le ha pasado eso? A veces hay momentos angustiantes y demasiado desesperantes que más de alguna vez yo sé que alguien lo ha dicho. ¿Y a dónde está Dios, pues? ¿Y por qué no hace nada? Similar esto, ¿verdad? ¿A dónde está Dios, pues? ¿Verdad? Porque ellos tenían sed y no había donde poder beber de esa agua. Pero el Dios le dio una instrucción a Moisés y le dijo, ve a la peña de Horeb, lleva tu
callado, lleva ancianos. ¿Por qué tenía que llevar ancianos Moisés? Porque tenía que tener evidencia, testigos, para que viera testigos de lo que Dios iba a hacer con esa piedra. Y esa piedra o esa peña es un simbolismo de Jesús. Es un simbolismo de Jesús que ya en el Nuevo Testamento dice que Él es la peña y Él es la roca, ¿verdad? Angular, ¿verdad? Entonces esa peña es un simbolismo de Jesucristo. Y que el agua que brota es porque Él dice que Él es la fuente de agua viva, que el agua de que Él ofrece, dice que no tendrá sed jamás del agua del que Él ofrece. Entonces por eso dice aquí que le tenía que dar a la peña, ¿verdad? Para que esa agua saliera. Y tenía que llevar los testigos que eran los ancianos para que dieran testimonio de lo que Dios había hecho en esa ocasión. ¿Por qué era necesario eso? Porque podemos notar un pueblo de que es muy cierto que estaba viendo las proezas de Dios, pero constantemente perdían su fe. Por eso Dios tenía que estar llevando testigos para que pudieran ver las proezas de Dios, para que su fe para que tuvieran esa fe y para que no perdieran la fe, más bien dicho, para que no perdieran la fe y que estuvieran creyendo de que Dios sí los iba a rescatar por completo y los iba a introducir a la tierra prometida. Amén. Entonces por eso es que Dios hacía esos acontecimientos. De ahí vamos ahí, el segundo acontecimiento que vemos ahí es una batalla que lidiaron contra Amalek. Estos amalecitas era como una tribu, ¿verdad? Eran como una tribu que andaban en los desiertos y andaban robando, andaban saqueando a todas las personas que se cruzaban en el desierto. Y ellos vinieron y también se introdujeron en el campamento de los israelitas. Y por eso ellos vinieron y tuvieron ese pleito con ellos, esa batalla contra ellos. Dice ahí en Éxodo 17:10, dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando Moisés subía sus brazos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Esta es otra instrucción que Dios le da. Le dice, mira, vamos a batallar contra los amalecitas. Y le dice Jehová Dios, prepárate, sube tú con Hur y con Aarón al monte, ¿verdad? Y Josué, ¿verdad? Que en ese caso era el jefe, el comandante, ¿verdad? Del ejército, es el que va a pelear ahí contra el ejército de Amalek. Quiero que entiendas algo, y es que los israelitas eran esclavos. Los israelitas nunca habían ido a una batalla. Los israelitas no podían manejar una espada. Quiero que lo tomes en cuenta. Ellos no podían manejar una espada, ellos no eran parte del ejército, ellos eran esclavos. Pero cuando se fueron ahí a pelear con los amalecitas, Dios estuvo a favor de ellos porque ellos lo vencieron. Pero hubo también una batalla espiritual, ahí habían dos tipos de batalla. Mientras Josué estaba llevando una batalla, ¿verdad? Física, ¿verdad? Estaba llevando una batalla física. Moisés estaba lidiando una batalla espiritual, porque él estaba en el monte con Hur y con Aarón. Y dice ahí, podemos leer, que Moisés se cansó, que Moisés ya no podía orar, que Moisés bajó los brazos, y cada vez que bajaba los brazos porque estaba cansado, ¿verdad? El pueblo de los amalecitas prevalecía e Israel perdía. Pero cuando Moisés levantaba sus manos, era el pueblo de Israel que ganaba. Era el pueblo de Israel que vencía. Amén. Entonces, y lo que vemos ahí, que cuando ellos notaron, Hur y Aarón notaron que Moisés ya no podía ni orar porque estaba cansado, dicen que ahí dice la palabra de Dios que pusieron una piedra y lo sentaron ahí. Eso también tiene un significado, porque cuando tú estás fundamentado sobre la roca, no hay nada que te pueda derribar. Y en ese caso, Moisés lo tuvieron que sentar sobre la roca, que representa el fundamento de nuestro Dios. Cuando tú estás fundamentado sobre la roca, nadie te puede derribar. Entonces a Moisés lo sentaron sobre una roca y le tuvieron los brazos uno cada uno. Eso significa la ayuda que necesitamos de nuestros hermanos, de nuestros amigos en los momentos difíciles. Ahí es donde se prueba la verdadera amistad.
Porque un amigo no es aquel que cuando todo te va bien está contigo y que cuando todo está mal, mira, no lo puedes ni ver porque a ver qué se hizo, se perdió. Ese no es un amigo. El amigo está contigo en todo momento. En las buenas está para celebrar, está para llorar contigo, está en tus momentos tristes, ahí está contigo, en tus momentos de necesidad, ahí está contigo, en los momentos que necesitas un consejo, ese amigo te lo da. Esa es una verdadera amistad, aquel que permanece contigo en todo momento y aquel que te aconseja también cuando lo necesitas. Amén. Ese es un amigo, esa es la persona en la que se puede confiar. Pero aquel que solamente en los momentos buenos está contigo y cuando tú estás en necesidad te abandona, entonces esa persona no es un amigo. Está contigo solo por lo que tú puedes tener. Pero en este caso podemos ver cómo estas dos personas que simbolizan el apoyo, simbolizan la ayuda para Moisés en ese caso, cada uno le levantó sus brazos, ¿verdad? Para que pudiera él seguir intercediendo porque él estaba llevando una batalla espiritual. Y si la batalla espiritual no se daba, pues la batalla tampoco física funcionaba. Vemos ahí la otra importancia, lo necesario que tiene que ser Dios en todo lo que hacemos. Lo importante de tomar en cuenta a Dios. En toda decisión y en todo lo que haces tienes que tomar en cuenta a Dios. En todo lo que vas a realizar, si eres un estudiante, Señor, ayúdame a que yo pueda entender lo que estoy viendo. Señor, mira, ayúdame a salir bien en mi evaluación en el examen. Si eres un trabajador, estás en una empresa, Señor, ayúdame a poder realizar bien mi trabajo. Mira, ayúdame a tomar esas decisiones correctas. Si tienes un negocio, Señor, mira, ayúdame a poder realizar este negocio, que pueda tener clientes, que tráeme clientes a mi negocio y ayúdame, dame sabiduría para poder administrar bien lo que es mi negocio. Cuando tú tomas en cuenta a Dios en todo lo que haces, tú vas a ver el favor de Dios en tu vida. Y eso simboliza esa guerra, esa batalla. Porque Dios realmente pudo haberle dado la batalla sin que Moisés subiera al monte. Claro que se los podía haber dado. Por supuesto que sí. Dios lo puede hacer todo, pero no hay nada imposible. Pero Dios no solamente les mostraba a ese pueblo su poder sobrenatural, sino que también les daba lecciones. Porque esta era una lección. Estaba mostrándoles la batalla espiritual y les estaba mostrando la batalla física. Pero que la batalla física no tuviera éxito si no existía una batalla espiritual. Que era necesario que Dios estuviera de por medio para que la batalla física funcionara, para que la batalla física tuviera los resultados que Dios quería. Tenía que existir alguien que estuviera lidiando la batalla espiritual, que es donde Dios pelea por nosotros. Y así sucedió, porque te estoy diciendo que el pueblo de Israel no era guerrero. El pueblo de Israel para ese entonces no sabía ni cómo usar una espada. Ellos tenían 430 años de ser esclavos. Ellos no sabían que estaría en un campo de batalla. Pero en ese momento, siendo inexpertos, pudieron ver una victoria. ¿Por qué? Porque fue Dios quien se las otorgó. Fue Dios que peleó por ellos. Fue Dios que les dio las fuerzas para poder resistir a ese ejército de amalecitas. Fue Dios quien le dio esa fortaleza. Fue Dios quien les fue dando esa fuerza para poder batallar en lo físico. ¿Te das cuenta cómo es importante la oración? Es importante poner en cuenta a Dios en todo lo que hacemos para que resulte de buena manera, para que podamos ver los resultados que nosotros queremos. Y en ese momento el pueblo de Israel salió vencedor, ¿verdad? Vencieron a los amalecitas. Incluso Dios sentenció a los amalecitas. Fíjate que aquí en Éxodo 17:16, Dios le da una sentencia a los de Amalec. Dice así, y dijo Éxodo 17:16, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Fíjate que no dice ni contra Jehová, no, que dice contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Qué me da esto una idea? Porque Amalec no es eterno. ¿Verdad que no? Porque es una persona. Lo que sucede aquí es que Amalec significa rebelión. Porque se levantó contra el trono de Jehová, dice aquí. Porque Amalec, es que Dios es celoso con su trono. Podemos ver esto aquí. Él no comparte su gloria con nadie y en su trono solo se sienta Él. Por eso dice aquí,
porque Amalek vino, en pocas palabras, como fue con Lucifer, ¿verdad? Él vino y usurpó el trono, pero aquí dice que él se levantó contra el trono de Jehová, hizo rebelión contra el trono de Jehová, por eso lo maldijo y dijo que era de maldición, ¿verdad? Que iba a ser guerra. Dice, Jehová tendrá guerra, dice. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. No tenemos a un Amalek aquí en carne y hueso, pero sí está el espíritu de Amalek. Y eso no significa que el verdadero espíritu, o sea, que Amalek murió y el espíritu anda ahí, porque eso no es cierto. Las personas que mueren, los espíritus no andan aquí en este mundo. Dice la palabra de Dios, muertos en el cuerpo, presentes ante el Señor. Eso no es cierto, lo que andan ahí son malos espíritus, son demonios que se hacen pasar por espíritus, pero los espíritus de las personas no andan en este mundo. Cuando hablamos del espíritu de Amalek, estamos hablando de aquellas personas que tienen un espíritu semejante a lo que era Amalek. Así como dice aquí que va a venir el espíritu de Elías, que es el que va a hacer que los padres vengan hacia los hijos y los hijos hacia los padres en los próximos días, en los posteriores días. Es el espíritu que se va a encargar de armonizar la familia. No es Elías, pero es una persona que va a obrar con esas características de Elías. No es Amalek, pero es algo que va a obrar de acuerdo a las características de Amalek. Como Amalek reaccionó, como Amalek actuaba, así va a actuar estas personas que tengan el espíritu de Amalek. ¿Y qué significa eso que dice aquí? Que Jehová va a tener guerra contra eso. Cada persona que se comporta en rebelión contra lo que Dios establece, eso significa. El que esté en completa rebelión con lo que Dios establece, porque cuando hablamos del trono de Jehová estamos hablando de sus disposiciones, de lo que Él establece, de lo que Él decreta, porque dice que se levantó contra el trono de Jehová. ¿Y qué significa un trono? Es una autoridad. Es de donde salen las disposiciones de Dios, es donde salen los decretos de Dios. Todo aquel que se opone a eso está en rebelión contra Dios. Y dice él que él va a hacer guerra. Gloria a Dios. Dice que de generación en generación Jehová hará guerra contra el espíritu de Amalek. ¿Ok? Así lo hemos leído. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es el espíritu de Amalek, es las personas que actúan como actuaba esa persona en esa época, ¿verdad? Entonces podemos notar aquí cómo Dios viene, ¿verdad? Y va apoyando, va defendiendo a su pueblo, va respaldando a su pueblo en el desierto. Quiero que sepas que en el desierto no se encuentra nada. En el desierto no hay nada, por eso se llama desierto, ¿verdad? Porque ahí no existe nada, ahí solo hay tierra árida, ahí no hay plantas, ahí no hay agua, ahí todo está seco, ¿verdad? Pero dice que ahí en el desierto Dios tuvo control, cuidado de su pueblo Israel. Dios los cuidó, los alimentó, los protegió, les dio calor durante la noche con la columna de fuego. Después de eso llegaron al Sinaí. Vemos en el Sinaí y ahí también pasaron dos acontecimientos, ya que estamos terminando. Ahí en el Sinaí, en el capítulo 18, vemos lo primero, que no tiene mayor explicación, pero que vemos ahí que dice Éxodo 18:5. Lo primero que pasa es de que Yetro, el suegro, ¿verdad?, de Moisés, viene y le trae a los hijos y a la mujer a Moisés. Éxodo 18:5. Vemos algo muy importante aquí. Moisés es el líder, en este caso, de Israel, pero el líder no podía estar solo, porque dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y es por eso que Yetro le trae a su esposa, porque ya había liberado al pueblo, ya estaba en el desierto. Entonces Yetro le trajo la esposa a Moisés con sus hijos. Qué importante es que la familia estén unidos. Estaban en el desierto, quizás Séfora y sus hijos quizás estarían mejor allá en Madián, ¿verdad? Donde estaban establecidos y con todas sus cosas ahí. Pero no, ¿por qué se los trajo al desierto? Si en el desierto no hay nada. ¿No estarían mejor ellos allá con Yetro? Estuvieran en mejores condiciones con Yetro. ¿Pero por qué se los trajo?
Porque la familia tiene que estar unida. Porque la esposa tiene que estar donde está el esposo. Porque la familia tiene que estar toda reunida donde quiera que va el esposo, ahí van todos. Hijos y esposa tienen que andar juntos. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. Y es por eso que tienen que estar unidos. Esta es la lección que nos da aquí, que tienen que estar siempre unidos y no importa en qué lugar estén, porque ellos estaban en el desierto. Ella hubiera estado mejor allá en Madián, pero no, se los trajo al desierto para que estuviera con su esposo donde debería, donde tiene que estar, donde tenía que estar. Séfora estaba mejor en Madián, pero tenía que estar donde estaba su esposo, ¿verdad? Que está ahí, que estaba en el desierto. Ahora, ¿qué más? Vemos aquí en el 18, 21, 22, dice, además, dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave la traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así que aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Vemos acá otra jerarquía. Aquí hay una jerarquía. Cómo es que Dios organizó, estableció orden en el desierto. En un lugar árido, en un lugar que realmente, ¿verdad?, no se puede habitar, pero Dios estableció orden en el desierto. Dios permitió a Yetro que llegara, porque también esto lo aconsejó Yetro, pero Dios utilizó a Yetro para poder entregar este consejo. Dice que Yetro, la palabra dice que Yetro se sentó a ver qué hacía Moisés, y que todas las personas llegaban ante Moisés a decirles, ¿verdad?, los problemas que tenían, las dificultades que pasaban. Y él escuchaba a todos los que tenían diferentes dificultades, diferentes problemas entre personas o con animalitos, ¿verdad? O con cosas que pasaban en el ambiente, aspectos que pasaban en el ambiente, pleitos con uno, pleitos con otro. Todo eso lo escuchaba Moisés ahí y ponía orden, ¿verdad? Pero dice que era multitud de gente que venía a hablar con Moisés y él terminaba agotado. Entonces por eso le dijo él, mira Moisés, es muy pesada esa carga que tú llevas. Tú lo puedes leer en el capítulo que acabamos de leer, el capítulo 18. Es muy pesada la carga que llevas. Y le dio este consejo, le dice, escoge tú entre todo el pueblo varones. Pero no era cualquier persona, no es que la persona que a mí me cae bien, no es que aquel se ve simpático, no es que aquel yo creo que sí va a poder llevar esta responsabilidad. No, no fue así. Aquí están las características, dice, varones de virtud, en primer lugar, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, wow, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y dice, y ponlos sobre el pueblo por millares, por centenas, por 50 y por 10. O sea, habían varios escalones de jerarquía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos iban a venir y tratar con el pueblo inmediatamente. Pero a Moisés solo le iban a llevar los casos de suma relevancia, o sea, de suma importancia, aquello que estos jueces, porque eran jueces los que nombraron ahí, estos jueces, los problemas que no podían ellos resolver, se los iban a llevar a Moisés, que ya eran algunos casos limitados, pero lo más extenso de esos casos lo iban a llevar estos jueces. Pero mira aquí lo que a mí me enseña esto, es que no se escoge a cualquier persona, no es porque a mí me cae bien, no es porque me estás presionando, o porque mira que esto y lo otro, porque mira me cae bien y no es que tú tienes los aspectos que quizás te van a obedecer. No es así. En el caso mío, en el caso espiritual, es Dios quien elige las personas. Porque cuando tú te dejas llevar por las apariencias, a veces falla la gente. Pero cuando tú le dices, Señor, mira, ayúdame a qué personas son las que me pueden ayudar en esto, te digo porque a mí ya me ha pasado. Yo le digo, Señor, ayúdame, dime, dirígeme qué personas son las que puedo yo colocar en estas posiciones, qué personas son las que me pueden ayudar en esta responsabilidad. Y Dios me los muestra, Dios me da nombres.
Dios ya me ha dado nombres y Dios me ha mostrado personas de las cuales pueden venir y cumplir con esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque en lo que es de Dios no lleva mucho lo que podamos nosotros calificar humanamente, porque Él lo que ve es lo que esa persona aporta, lo que ese equipaje que Él ha puesto, el estado del corazón, como lo vemos con David, que Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer porque yo lo desecho. Mira al corazón porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Y así es Dios. Cuando Dios viene y escoge una persona, no anda viendo la apariencia, no anda viendo las posibilidades, no anda viendo qué le hace falta, qué no le hace falta. Él anda viendo el corazón, porque lo que quiere son corazones dispuestos y corazones dispuestos a honrar su nombre, a trabajar para Él, a honrar y a servirle de todo corazón. Eso es lo que Él anda buscando, corazones dispuestos, ¿verdad? A poder realizar. Un corazón dispuesto no va a dejar tirado un trabajo por cualquier cosa que pase, porque tiene ese compromiso con Dios, una persona comprometida con Dios, que teme a Dios. Por eso le dice aquí las características. Vas a escoger varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Y me llama la atención esto. Varones de verdad, ¿ok? Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan. Esos son las características que Dios otorgó a Moisés en boca de Jetro, porque Dios utilizó a Jetro en ese momento para darle el consejo a Moisés. Qué importante escuchar consejos de los que conocen. Qué importante escuchar consejos de los expertos en el tema del cual tú te quieres venir y desenvolver. Qué importante es escuchar los consejos de tu maestro, de tu catedrático, los maestros, de tus padres, los consejos de tus pastores, los consejos de tus amigos que sí quieren tu bienestar. Qué importante es eso, porque en este caso Jetro le dio un excelente consejo a Moisés y eso le ayudó a él a poder aligerar su carga para no enfermarse. Tuvo Moisés que delegar a estas personas que escogió para poder alivianar su carga y que las personas se encargaran de cumplir con las responsabilidades que les había delegado. Ves que Dios es un Dios de orden, es un Dios de jerarquías. Y ahí lo podemos ver cómo Dios actúa. Es un Dios de orden y es un Dios que establece jerarquías, porque Él no nos quiere ver cansados, nos quiere ver a nosotros desarrollando un trabajo, pero que también estemos satisfechos y que tengamos tiempo para honrar su nombre. Amén. Y ya para terminar, vamos a irnos acá a Éxodo 15:26, porque aquí cuando leímos que estaban allá en el río de Mara, ¿verdad? Decimos ahí que dice que Dios le dio estatutos, ordenanzas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios les dijo en sí a estas personas cuando estaban ahí? Lo vemos ahí en el 15:16 o 15:26, dice, Dios les dijo, si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Primero le dice, si oyeras atentamente su voz. Si oyeras atentamente su voz, eso quiere decir estar en quietud. A ver qué Dios es lo que me va a decir. Me voy a sentar un momento para ver qué es lo que Dios me quiere hablar. Voy a escuchar su voz. No voy a estar haciendo otra cosa. Voy a estar atentamente escuchando su voz. Ahí, ¿verdad? Escuchar atentamente cuáles son las instrucciones que Él me va a otorgar, para yo no venir y fallar en aquello que quiero hacer. Porque si yo no pongo atentamente a las instrucciones, hago lo que yo quiero y al final no obtengo lo que realmente quería tener. Pero cuando yo me pongo quietecita y yo estoy escuchando la voz de Dios a cada instrucción que me da, paso a paso lo que Él quiere que yo haga, voy a hacer las cosas bien y voy a tener los resultados que realmente se esperan. Entonces, si escucharas atentamente la voz de Dios, le dijo, y si haces lo recto delante de sus ojos, ¿qué es hacer lo recto? Deshacernos de todo lo que le desagrada. ¿Ya leíste la palabra de Dios? ¿Leíste que el adulterio le desagrada a Dios? Pues no lo hagas.
¿Leíste que a Dios no le agrada la pornografía? Pues no la veas. ¿Leíste que a Dios le desagradan los actos inmorales, sexuales? Pues no los hagas, no apliques ese estilo de vida. ¿Leíste que la palabra de Dios dice que no hay que murmurar, que no hay que criticar? Pues no lo hagas. Dice la palabra de Dios que no hay que mentir. Pues no hay que mentir. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que no hay que desear la mujer del prójimo. Pues no hay que hacerlo. Dice la palabra de Dios que hay que respetar al hombre al hombre de la prójima y a la mujer del prójimo. Entonces no lo hagamos. Respetemos lo que es de otro. Amén. Porque dice ahí, si hicieres lo recto delante de mis ojos. Es que tenemos que hacer lo correcto, lo que Dios ha establecido en su palabra, lo que Dios quiere que nosotros, lo que a Él le desagrada, hay que dejarlo. La mentira hay que dejarlo, hay que respetar lo ajeno, ¿verdad? No vamos a tomar un lapicero de otro compañerito y nos lo vamos a llevar a la casa, ¿verdad? Y como que nada ha pasado. No nos vamos a venir a agarrar un libro que nosotros no lo necesitamos, pero no lo tenemos. Y nos vamos a agarrar un libro y de escondidas porque el compañero no está viendo. Me voy a llevar este libro y que se perdió, pero alguien lo tiene en la casa y se lo llevó. Dice ahí, no robarás, ¿verdad? Son cosas que a Dios le desagrada. No tomarás el nombre de Dios en vano. No vamos a jugar con el nombre de Dios, haciendo chistes del nombre de Dios, haciendo burlas del nombre de Dios, chistes de Jesús. No vamos a hacer eso porque a Dios le desagrada. No tomarás el nombre de Jehová, de tu Dios en vano. No vas a venir a hacer ídolos. No vas a idolatrar no solamente las imágenes que nosotros conocemos. A personas muchas veces las idolatramos y las adoramos más que a Dios. Eso le desagrada al Señor. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estás molesto? ¿A quién estás idolatrando más que a Él? Dios es celoso. No comparte su gloria con nadie, dice. Solo ante Dios adorarás y solo a Él servirás, dice allá cuando Jesús se presentó ante la tentación allá en el desierto. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. No a ninguna persona. Por más honra que merezca esa persona, el exceso de honra se convierte en idolatría. Hay que honrar a las personas porque estamos agradecidos con las personas, qué bueno. Hay que agradecer a las personas, hay que honrarlas, hay que agradecerlas, pero no endiosarlas, porque Dios se enoja con esa actitud. Después dice, si dieres oídos a sus mandamientos, al principio dice, oír atentamente su voz, pero después dice, si dieres oído a sus mandamientos, quiere decir una entrega completa de que yo voy a escuchar, yo voy a estar atento y voy a escuchar y voy a poner oído a los mandamientos porque quiero saber cuáles son los estatutos, los mandamientos que Dios ha establecido para mi vida, para cumplirlos, para mantener una vida santa ante Dios. Dice, si dieres oído, es como que, mira, Señor, este oído a mí ya no me pertenece, porque este oído te pertenece a ti para que tú me digas aquí todos tus mandamientos, para que tú me digas aquí todos tus estatutos, para que tú me digas aquí lo que es tu palabra, lo que tú quieres de mí, lo que tú quieres que yo haga, lo que está establecido en tu palabra. Señor, yo te doy mi oído, yo te lo entrego. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer lo que tú quieres para mí. Yo te entrego mi oído, Señor. Háblame, dime cuáles son tus estatutos. Eso significa, entrego mi oído a las cosas de Dios, no a las cosas del mundo, sino a lo que Dios quiere de mí. Eso es entregar oído a sus mandamientos, a lo que Dios quiere de ti. Amén. Y guardar es todos sus estatutos. Todo lo que el Señor te dice, guardarlos aquí. ¿Qué es lo que tú guardas? ¿Qué es lo que tú atesoras? No es cierto que tú atesoras aquella camiseta que quizás ahorraste quizás hasta un año para poder obtener esa camiseta, que tanto te enamoraste de esa camiseta y la cuidas y la atesoras. ¿Por qué? Porque tuviste que aguantar de comer, porque guardaste, ahorraste para comprarte esa camiseta. Y tú la atesoras, tú la guardas, tú la cuidas porque te ha costado tenerla. Entonces aquí dice, atesora los mandamientos de Dios. Lo que Dios le desagrada, guárdalo en tu corazón, y no solo lo guardes, sino que también cúmplelo. ¿Ok? Cumple aquello que Dios quiere que tú cumplas, que tú vengas y acciones sobre ello para que tu vida cambie y para que puedas ver los resultados de Dios en tu vida, puedas gozar de las bendiciones de Dios, porque mira lo que dice Él.
Si nosotros cumplimos todo eso, dice, ninguna enfermedad que envié a los egipcios, lo voy a leer aquí, es Éxodo 15:26. Vamos a ver, aquí dice, ve. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí está la respuesta, la recompensa de venir y nosotros limitarnos a llevar una vida santa apartada para Dios. Dice que ninguna enfermedad de las que envió a Egipto nos va a acontecer a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sanador. ¿Y cuándo se hace efectivo eso? Cuando hacemos esto que hemos mencionado. Cuando oímos atentamente su voz, cuando procuramos hacerlo agradable ante sus ojos, cuando estamos dispuestos a escuchar y entregar nuestro oído para escuchar la palabra de Dios, para no escuchar otras cosas, sino para escuchar la palabra de Dios, sus mandamientos, y cuando atesoramos esa palabra en nuestro corazón para ponerla por obra. Ahí podemos gozar nosotros de ese beneficio. Todos estos son los acontecimientos que pasaron durante el desierto, bueno, parte de ellos, ¿verdad? Hemos llegado hasta el capítulo 18. Son parte de los aspectos importantes que hemos visto sobre el cuidado y el control que Dios ha tenido ante el pueblo de Israel durante el desierto. Así que aquí lo vamos a quedar ahora por esta ocasión. Vamos a seguir el próximo lunes con lo que continúa, ¿verdad? Esta es como la primera parte de lo que aconteció en el desierto. Creo que son como 3 partes que vamos a dividir de lo que pasó en el desierto. 3 aspectos muy importantes. Esta es la primera, que vemos cómo Dios viene y protege, cuida y provee de lo que necesita el pueblo. Y así somos tú y yo. Dios no nos va a dejar desprovistos. Dios siempre está pendiente de nosotros. Dios siempre está al cuidado de nosotros. Sus ojos siempre están viéndonos, ¿verdad? Así que ahorita vamos a orar. Quiero que tú, que estás ahí, que no tienes a Jesús en tu corazón, que tú quieres gozar de esos beneficios de Dios y sobre todo del beneficio más importante, que es de ser hijo de Dios, que es darle la oportunidad a tu corazón, que Él selle tu corazón con tu espíritu. Entonces, si tú quieres hacer eso ahora mismo, yo te pido que ores conmigo. Repite después de mí esta oración. Amén. Repite ahora y di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor, porque yo me arrepiento. Y te agradezco por morir en mi lugar en esa cruz y perdonar todos mis pecados. Yo te recibo como Rey y Señor de mi vida. Sella mi corazón con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, te felicito por la oración que hiciste. Quiero decirte que cuando tú la mencionas, cuando tú pronuncias, Dios está escuchando. Amén. Entonces te felicito. Ahora eres un hijo de Dios. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Busca un lugar donde congregarte. Ve a una iglesia cercana. Ve con tu familia, ¿verdad? A una iglesia para que puedas crecer espiritualmente. Lee la palabra de Dios. Y ven en oración al Señor para que Él fortalezca tu alma y pueda darte sabiduría para entender todo lo que tú lees a través de tu Biblia. Ahora vamos a orar para despedirnos en esta noche, así que acompáñame en este momento a orar para despedirnos. Gracias, bendito Dios. Hemos otorgado este otro tema de lo que es los acontecimientos que han surgido en el viaje hacia el Sinaí, ahí en el desierto. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú eres un Dios que no cambia. Dices que tú eres Jehová y no cambias. Gracias, Señor, porque eres tú el quien tiene el cuidado y el control de toda tu gente y de todos tus hijos. En este caso de nosotros, la iglesia, tú tienes el control de cada uno de nosotros. En tus manos estamos. Ahora en este momento yo quiero pedirte por cada persona que está ahí, que quiere transformar su corazón, que quiere transformar sus pensamientos, que seas tú obrando en los corazones de esas personas que están resentidos, en aquellos que tienen raíces de amargura, aquellos que están dañados por algo, tienen una herida de algo que le hicieron, quizás desde el precio, de la traición, no sé qué acontecimiento pudo haber sucedido en sus vidas, que tienen sus corazones heridos, que tienen sus corazones resentidos, que los tienen adoloridos, Señor.
emocionalmente. Ahora mismo yo pongo cada corazón en tus manos, que no suceda como lo que aconteció con este pueblo cuando llegó a esas aguas amargas, sino que realmente pueda, Señor, corregir lo que pueda estar aconteciendo en sus corazones, Señor, y que puedan ser sanados en este momento. Asimismo, sana esas mentes y transforma esas vidas que necesitan ser transformadas por ti. Ayúdanos a hacer esas personas, Señor, agradables ante tus ojos. Gracias, Señor. Dejo a cada persona ahí representada, cada familia ahí representada, Señor. Bendice sus hogares, solventa sus necesidades y protege también su salida y su entrada a sus hogares. Bendícelos en su trabajo, Señor. Todo esto te lo he pedido en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos visto ahora el tema, los acontecimientos, ¿verdad?, que han sucedido en el desierto. Entonces, continuamos el lunes, ¿verdad?, con lo que sigue, con lo que continúa referente al tema. El día de mañana pues tenemos llaves, ¿verdad?, las 12 llaves que nos van a ayudar a obtener el éxito por la mañana a las 6:30. Yo te espero aquí para poder nosotros entregar, ¿verdad?, este mensaje. Entonces, nos vemos si Dios lo permite, ¿verdad? Damos un abrazo. Que tengas una excelente noche, que Dios te bendiga y bueno, sigamos adelante. Puedes seguirme a través de las redes sociales. Así que muchas gracias y que el Señor te bendiga.